Dicen que en Mitla, Oaxaca, la muerte no descansa, solo cambia de casa. En este pueblo sagrado, donde los antiguos zapotecas creían que las almas viajaban al inframundo a través de túneles bajo la tierra, las historias de ultratumba no son simples leyendas, son advertencias. Pero en 1993, una de esas historias se volvió demasiado real. Una tragedia silenciosa comenzó a tejerse entre las tumbas, entre cuerpos que no alcanzaban a ser sepultados, y un hombre que, poco a poco, dejó de distinguir la frontera entre los vivos y los muertos. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para convivir con la muerte? ¿Puede alguien acostumbrarse al olor de la descomposición al punto de dormir junto a los cadáveres? ¿O hay algo más oscuro, una fuerza invisible, que lo ata al cementerio como si fuera parte de él? Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato de horror popular, es un fragmento de la historia reciente de México, un episodio que muchos en Mitla prefieren olvidar. Una historia que mezcla pobreza, fe, locura y la sensación de que, en ciertos lugares, la muerte sigue caminando al caer el sol. Así que antes de continuar, te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación no solo desafía la lógica, sino que te hará mirar los cementerios con otros ojos. Prepárate, porque esta es la historia del sepulturero maldito de Mitla, el hombre que durmió entre los muertos. Mitla, enclavado en el corazón de Oaxaca, siempre fue más que un pueblo, fue un umbral. Su nombre, derivado del náhuatl Mictlán, significa lugar de los muertos. Desde tiempos prehispánicos, los zapotecas creían que bajo sus calles serpenteaban los caminos que conducían al inframundo, y que los templos que hoy yacen en ruinas eran portales sagrados por donde transitaban las almas. Cuando cayó la tarde sobre Mitla, el aire mismo parecía volverse más denso, como si las montañas contuvieran un suspiro que nunca terminaba de exhalarse. A principios de los años 90, ese aire se mezclaba con el polvo de los caminos sin pavimentar, con el incienso de las velas que ardían frente a los altares, y con el silencio resignado de un pueblo olvidado. El cementerio municipal, levantado sobre un antiguo terreno ceremonial, se extendía como un mosaico de cruces torcidas, lápidas gastadas y mausoleos que apenas resistían la humedad. Allí, entre los muros de adobe y las flores marchitas, la muerte no era una visita ocasional, era una vecina permanente. Los habitantes de Mitla crecieron aprendiendo a convivir con ella. Cada día de muertos el panteón se llenaba de vida, música, comida, mezcal, risas, oraciones. Pero el resto del año, ese mismo lugar se transformaba en un reino silencioso, donde solo el viento se atrevía a pronunciar los nombres de los difuntos, y entre esas sombras vivía un hombre, el sepulturero. No era un oficio envidiable. Pocos querían acercarse a los muertos más de lo necesario, pero él lo hacía con una rutina casi devota. Cavaba, acomodaba, limpiaba, rezaba. Su figura era parte del paisaje, tanto como las tumbas que lo rodeaban. Con el rostro curtido por el sol y los ojos hundidos por el insomnio, solía decir que el panteón era más tranquilo que el pueblo, que los muertos, al menos, no pedían nada. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Los años previos a 1993 trajeron consigo una sucesión de desastres silenciosos, enfermedades, sequías, pobreza. Los cuerpos llegaban al panteón más rápido de lo que podían enterrarlos. Las fosas comunes comenzaron a llenarse. Las autoridades municipales, desbordadas, dejaron en manos del sepulturero la tarea de manejar el caos, y él lo hacía, hasta que dejó de hacerlo de manera normal. Algunos ancianos recuerdan haberlo visto vagando por la noche, sosteniendo una lámpara de queroseno, murmurando nombres que nadie reconocía. Otros decían que hablaba con los muertos, que dejaba ofrendas sobre tumbas recientes, o que se quedaba sentado durante horas junto a los cuerpos sin sepultar, como si esperara una respuesta. Mitla, con su silencio ancestral, parecía observarlo sin intervenir. Las montañas guardaban secretos, y el cementerio se convertía poco a poco en su único hogar. Nadie imaginaba que esa convivencia constante con la muerte iba a transformarse en una maldición. En las casas cercanas al panteón, los vecinos comenzaron a notar un hedor persistente que no desaparecía ni con el aire fresco de la madrugada. Los perros ladraban sin razón, los niños se enfermaban,
y las familias comenzaron a evitar pasar frente al muro del cementerio. El sepulturero, en cambio, permanecía allí, cada vez más delgado, más distante, más hundido en su propio silencio. A veces, cuando la luna llena bañaba las cruces con su luz pálida, los pocos que se atrevían a mirar hacia el panteón juraban haber visto una sombra moverse entre las tumbas. No sabían si era un hombre o algo que había dejado de serlo. Mitla, el pueblo que nunca dormía del todo, estaba a punto de presenciar el inicio de una historia que ni los más viejos querían contar. La historia del sepulturero que, entre la fe y la locura, haría del cementerio su morada eterna. Nadie recordaba exactamente cuándo había llegado al pueblo. Algunos decían que era hijo de un antiguo enterrador, otros juraban que apareció una tarde, buscando refugio y trabajo tras una tormenta que arrasó su aldea natal. Lo cierto es que, desde su llegada, el sepulturero se convirtió en una figura indispensable, pero invisible. Su nombre se desdibujó entre los murmullos, como si el tiempo se hubiese encargado de borrarlo para que solo quedara su sombra. Era un hombre de pocas palabras, de andar lento y mirada cansada. Vivía en una pequeña choza al borde del cementerio, construida con tablones viejos y techo de lámina. No tenía familia, ni amigos, ni un perro que le hiciera compañía, solo los muertos. Y parecía bastarle. Cada mañana, antes de que el sol tocara las cruces oxidadas, se le veía recorrer las tumbas con una escoba improvisada, limpiando hojas secas, retirando flores marchitas, acomodando velas. Si encontraba una lápida rota, la reparaba con paciencia. Si un ataúd se hundía por la humedad, cavaba con sus manos hasta estabilizarlo. Trataba a los muertos con un respeto casi ritual, como si aún lo escucharan. La gente del pueblo lo miraba con una mezcla de compasión y desconfianza. Sabían que alguien debía ocuparse de ese trabajo, pero nadie quería acercarse demasiado. Decían que el sepulturero cargaba un olor peculiar, una mezcla de tierra húmeda, sudor y algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. A veces en el mercado, cuando intentaba comprar pan o maíz, la gente se apartaba sutilmente, temerosa de que la muerte que lo acompañaba se les pegara en la piel. Y sin embargo, él no se quejaba, nunca levantaba la voz. Parecía entender que su destino estaba ligado al panteón, como si una fuerza invisible lo retuviera allí, vigilando las tumbas noche tras noche. Algunos ancianos decían que, en las madrugadas más silenciosas, podía oírse el sonido de su pala golpeando la tierra, aun cuando nadie había muerto. «Está cavando para los que vienen», murmuraban los vecinos, santiguándose. El pueblo atravesaba tiempos difíciles. La crisis económica de inicios de los 90 había golpeado a todos. Las enfermedades respiratorias, el hambre y las infecciones se multiplicaban. En pocos meses, el cementerio se llenó de cuerpos que llegaban envueltos en mantas, muchos sin ataúd, y allí estaba él, trabajando sin descanso, sepultando uno tras otro, con el rostro cubierto de polvo y los ojos enrojecidos por el cansancio. Los niños del pueblo lo observaban desde lejos. Lo llamaban Don Silencio o el hombre del panteón. Algunos, más traviesos, se atrevían a lanzar piedras a su choza al caer la tarde, solo para verlo salir, sin enojo, con una lámpara en la mano y esa expresión que no era de ira, sino de resignación. Nunca gritaba, nunca perseguía a nadie. Solo regresaba al interior, como si ya no le quedara nada que defender. Pero no todo era calma. Con el paso de los meses, los pobladores empezaron a notar que el sepulturero había cambiado. Su piel se tornó pálida, casi grisácea, y sus movimientos se hicieron erráticos. Decían que hablaba solo, que murmuraba nombres de personas que ya habían muerto hacía años. Algunos aseguraban haberlo visto rezar frente a una fosa vacía, como si esperara que alguien o algo saliera de ella. Una tarde, durante el entierro de una anciana del pueblo, un testigo juró haberlo visto acariciar el rostro del cadáver antes de cerrar el ataúd, susurrándole algo al oído. Nadie se atrevió a preguntar qué dijo. Desde ese día empezó a correr el rumor de que el sepulturero había perdido la razón. Pero otros, más supersticiosos, aseguraban que no era locura, sino una maldición, porque en Mitla, decían, quien se queda demasiado tiempo entre los muertos termina perteneciendo a ellos. Esa idea comenzó a crecer como una sombra sobre el pueblo. Las noches se volvieron más pesadas y los vecinos empezaron a evitar pasar cerca del cementerio, incluso de día.
Las flores se marchitaban más rápido, los animales huían de los alrededores, y en medio de ese silencio sepulcral, el sepulturero continuaba con su rutina, cada vez más ajeno al mundo de los vivos. Nadie sabía entonces que, apenas unos meses después, el límite entre su trabajo y su condena se rompería para siempre. El año 1993 estaba por llegar, y con él, el olor inconfundible de la muerte. El año 1993 amaneció en Mitla con un silencio espeso, como si el viento mismo temiera moverse. El invierno había sido duro, y las lluvias tardías convirtieron los caminos en lodazales. Las cosechas se perdieron, los pozos se contaminaron y el hambre empezó a morder las entrañas del pueblo. En medio de esa desesperanza, una enfermedad desconocida comenzó a propagarse. Al principio, fueron solo unos cuantos niños con fiebre alta. Después, ancianos, mujeres, hombres jóvenes, todos cayendo sin remedio. El pequeño centro de salud no daba abasto. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían atenderlos. Las autoridades locales, sin recursos ni médicos suficientes, dejaron la tarea más dura en manos del sepulturero. Tenía que abrir fosas todos los días, a veces en solitario, a veces con ayuda de voluntarios que no duraban más de 2 jornadas antes de enfermar o huir. La peste, como empezaron a llamarla, trajo consigo algo peor que la muerte: el olor, un hedor denso, imposible de ocultar, que se mezclaba con el calor del mediodía y se adhería a la ropa, al aire, al alma. El cementerio, saturado, ya no podía recibir más cuerpos. Las tumbas viejas eran reabiertas para dar espacio a los nuevos difuntos. Las cruces caían, los ataúdes se rompían. Era como si la tierra misma se negara a seguir tragando cadáveres. El sepulturero, sin embargo, no se detenía. Día y noche, con las manos cubiertas de llagas, continuaba cavando, apilando cuerpos, rezando por todos y por ninguno. Algunos decían que ya no dormía, que pasaba las madrugadas caminando entre los féretros, revisando que nadie se moviera, que ningún cuerpo fuera enterrado antes de tiempo. Otros afirmaban haberlo visto sentado sobre una lápida, comiendo un trozo de pan endurecido, mientras el olor a putrefacción lo envolvía como un manto. Poco a poco, el cementerio se transformó en un campo de espectros. Los vecinos que vivían cerca juraban escuchar gemidos, golpes secos bajo la tierra, incluso pasos sobre las hojas. Las veladoras se apagaban solas y los perros aullaban sin parar. Mitla comenzó a oler a muerte de día y de noche, y los vivos se recluyeron en sus casas, dejando el panteón al cuidado del único hombre que parecía no temerle a nada: el sepulturero. Pero algo comenzó a quebrarse dentro de él. Las noches se hicieron más largas y el sueño más lejano. Empezó a hablar con los cuerpos, a preguntarles si estaban listos, si querían descansar, si tenían frío. Cuando la peste alcanzó su punto más alto, el hombre ya no era el mismo. Había perdido peso, el cabello se le caía a mechones, y sus ojos, hundidos, parecían ver más allá de este mundo. Una madrugada, una mujer del pueblo lo encontró recostado sobre un féretro recién cerrado, murmurando una oración en voz baja. Al verlo, el sepulturero solo sonrió y le dijo con calma: «No están muertos, señora, solo descansan un rato». Esa frase se repitió como un eco por todo el pueblo. Algunos pensaron que la soledad lo había vuelto loco. Otros creyeron que estaba poseído por las almas que no alcanzaban a ser enterradas. Pero todos coincidían en una cosa: desde ese momento, el panteón ya no era un lugar de descanso, sino de inquietud. En los registros parroquiales de Mitla, 1993, quedó marcado como el año con más entierros en la historia del pueblo. Sin embargo, nunca se contabilizó cuántos cuerpos quedaron sin sepultar, cuántos fueron enterrados sin nombre o simplemente abandonados. Y fue entre esos muertos olvidados donde el sepulturero comenzó a pasar sus noches, tendido junto a ellos, cubriéndose con mantas que antes habían envuelto a los difuntos. Decía que lo hacía para acompañarlos, que los muertos no debían estar solos, pero la gente comenzó a temerle. Algunos afirmaban que ya no dormía, sino que velaba, que los cuerpos que tocaba no se corrompían del todo, como si la muerte, por algún motivo, lo reconociera como suyo. Mitla se hundió en el miedo. Nadie se acercaba al cementerio. Las autoridades locales fingían no saber. El olor a muerte seguía extendiéndose, y con él,
la sombra de un hombre que había cruzado la línea entre la compasión y la locura. A finales de ese año, los rumores ya eran incontables, y entre todos ellos, uno empezó a repetirse en voz baja: el sepulturero duerme entre los muertos, y a veces uno de ellos despierta. La primera vez que alguien habló con certeza, sin rumores ni supersticiones, fue una noche sin luna. El aire estaba inmóvil y el cementerio parecía un tablero de sombras. Dos jóvenes enviados por el municipio para verificar el estado de las fosas se acercaron con linternas temblorosas y el valor prestado de quien obedece órdenes. Saltaron el muro lateral, la puerta principal se había atascado por el óxido, y avanzaron entre cruces chuecas y ramos resecos. No tardaron en escuchar un sonido que no era del viento, una respiración pausada, pesada, casi animal. Siguieron el rastro hasta la zona de entierros recientes. Allí, junto a 3 cuerpos envueltos en sábanas, vieron algo que les heló la sangre. El sepulturero yacía tendido en el suelo, cubierto con la misma manta que había abrigado a uno de los difuntos. Tenía la cabeza apoyada sobre un costal y una mano extendida, casi tocando el pie rígido de un cadáver. No era una siesta furtiva ni un desmayo. Dormía como quien comparte lecho con un viejo amigo. Los muchachos no gritaron. El miedo tiene maneras sutiles. Te roba la voz y te ensancha los ojos. Retrocedieron sin hacer ruido, pero al tropezar con una lápida floja, el crujido los delató. El sepulturero abrió los ojos lentamente y los miró sin sorpresa, como si llevara tiempo esperando esa visita. Se incorporó sin prisa, sacudió el polvo de su ropa y dijo con voz grave: «No los despierten, están cansados». Aquella frase, repetida después en la cantina, en el mercado y en la sacristía, se esparció como pólvora. A la mañana siguiente, un pequeño grupo de autoridades y curiosos fue al cementerio. Querían confirmar lo que ya sabían. Encontraron la manta, el costal y la huella de un cuerpo sobre la tierra removida. No hacía falta más. El rumor se convirtió en verdad. El sepulturero dormía entre los muertos. Cuando lo confrontaron, no mostró vergüenza ni rebeldía. Escuchó en silencio, con la mirada clavada en el suelo, y luego habló con una serenidad que incomodaba. «Los dejan solos», dijo. «Llegan envueltos en telas, sin rezos, sin música. Nadie los despide. ¿Cómo no acompañarlos? La noche es larga y el frío cala hasta los huesos. Si me acuesto a su lado, el olor deja de doler. Y ellos me dejan dormir». Sus palabras no calmaron a nadie. Hubo quien exigió expulsarlo, quien quiso encerrarlo, quien propuso sustituirlo por voluntarios. Pero no había voluntarios. Nadie quería ese trabajo. Nadie estaba dispuesto a pasar una sola noche en ese panteón desbordado. El párroco intentó aconsejarlo. Le habló del descanso eterno, de la dignidad de los cuerpos, del escándalo que causaba su conducta. El sepulturero asintió, agradeció, y esa misma noche volvió a extender su manta. Los vecinos más cercanos juraban verlo caminar a medianoche con una vela y un cuenco de agua. Decían que mojaba un paño y lo pasaba por la frente de los cadáveres, como si quisiera bajarles la fiebre. Cuando el hedor se hacía insoportable, se cubría la cara con un pañuelo y se acostaba entre ellos en silencio. No era una perversión ni un capricho. Era para él una forma de piedad. Una tarde, una mujer reconoció la sábana que cubría a uno de los cuerpos. Era de su casa. La había prestado al centro de salud cuando ya no quedaban mortajas. Al ver al sepulturero de rodillas, acomodando el borde con delicadeza, rompió a llorar. No lloraba por asco ni por miedo, sino por la certeza de que la miseria había desbordado todas las orillas. Lo miró y preguntó: «¿Usted también duerme con los pobres?». Él tardó en responder: «Duermo con quienes nadie quiere acompañar. A esas horas, todos somos pobres». La noticia llegó a oídos de un periodista local que publicó una nota breve. «El cuidador del panteón comparte la noche con los difuntos por falta de espacios y de manos». La frase, seca como un acta, encendió más curiosidad que indignación. Algunos acudieron por morbo, otros por comprobar si aquello era real. El sepulturero, al verlos, no huyó ni se escondió. Solo pidió: «Si van a mirar, recen». A partir de entonces, el cementerio se dividió en 2 paisajes: el de día, con paredes blanqueadas a la prisa y tumbas numeradas con carbón, y el de noche, con velas dispersas, mantas que guardaban el último calor de los cuerpos
y la silueta del sepulturero acostándose a un costado, como quien monta guardia. El escándalo dejó de ser un secreto para convertirse en costumbre amarga. Un funcionario intentó prohibirle la entrada después del atardecer. La medida duró 2 noches. La tercera, un aguacero desbordó una fosa y sacó a flote 2 cuerpos. No había nadie para atender la emergencia excepto él. Trabajó hasta el amanecer, solo, con una pala y una soga, dejando todo en orden. Por la mañana, el mismo funcionario bajó la voz y retiró la prohibición. El sepulturero volvió a su rutina: limpiar, cavar, rezar, y cuando la oscuridad caía, tender su manta. Locura, devoción o condena, Mitla no se puso de acuerdo. Lo único indiscutible era el hecho. El sepulturero había cruzado el umbral que separa el oficio de la entrega total, y en ese cruce quedó atrapado. En adelante, cada noche en el panteón sería un recordatorio de que, a veces, la línea entre compasión y maldición no se traza con tinta, sino con tierra húmeda, cansancio y silencio. El año siguiente amaneció sin peste, pero el olor persistía. Era como si Mitla hubiese absorbido el aliento de todos sus muertos y ya no pudiera exhalarlo. Las flores volvían a los altares, las campanas repicaban en los entierros, y la vida intentaba fingir normalidad. Sin embargo, el sepulturero seguía allí, entre los muros carcomidos del panteón, envejecido antes de tiempo, con la piel curtida y los ojos de un hombre que había visto demasiado. Durante los primeros meses de 1994, apenas se le veía salir de su choza. Algunos vecinos le llevaban comida, pero muchas veces regresaban con los platos intactos. Decían que ya no comía, que se alimentaba de silencio. Otros aseguraban que su voz había cambiado. Hablaba con un tono hueco, lejano, como si cada palabra le llegara desde dentro de una tumba. Una mañana, un grupo de trabajadores municipales llegó para informarle que sería reemplazado. El ayuntamiento había decidido cerrar parte del cementerio y enviar a personal nuevo. Lo encontraron sentado junto a una cruz sin nombre, mirando al vacío. Escuchó la noticia sin moverse. Luego, con una calma inquietante, respondió: «No pueden despedirme. Yo no trabajo aquí, yo pertenezco aquí. Nadie supo qué hacer. Lo dejaron solo. Esa noche fue la última vez que alguien lo vio con vida». Una vecina, que salía a buscar agua, aseguró haber visto una luz tenue moviéndose entre las tumbas, acompañada de un murmullo, como una oración. Al amanecer, los gallos cantaron, pero el sepulturero no apareció. Cuando entraron al panteón, hallaron su choza vacía. En el suelo, una manta doblada, una pala apoyada contra la pared y sobre la mesa, una nota escrita con letra temblorosa: «Los muertos ya no me temen, y yo ya no temo dormir». Buscaron durante horas. Removieron tierra, revisaron fosas abiertas, recorrieron cada rincón del cementerio. No había rastro, ni un cuerpo, ni una huella, solo el eco del viento y el leve olor a cera quemada. Algunos afirmaron que el suelo recién removido frente a una tumba sin nombre parecía más fresco que el resto, pero nadie se atrevió a cavar. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. Los ancianos decían que el sepulturero había sido reclamado por aquellos a quienes acompañó, que la muerte, agradecida por su lealtad, le había dado un descanso bajo la misma tierra que tantas veces removió. Otros, más supersticiosos, creían que seguía allí, caminando entre las tumbas, invisible, asegurándose de que ningún cuerpo quedara sin sepultar. Cada día de muertos, algunos vecinos dejan una vela junto a la vieja puerta del panteón. La encienden sin decir su nombre, solo murmuran: «Para el que cuida a los que nadie recuerda». Y dicen: cuando sopla el viento del valle, la llama parpadea 3 veces antes de estabilizarse, como si alguien invisible la agradeciera. A finales de los 90, el cementerio fue parcialmente restaurado. Durante las obras, los obreros encontraron algo inquietante: una fosa sin registro, al pie de un muro derruido. Dentro no había ataúd, solo un esqueleto cubierto con una manta de tela gruesa. Junto a él, una pala oxidada. El encargado de la restauración, al ver la escena, ordenó que no se tocara nada. «Déjenlo ahí», dijo. «Ese ya encontró su lugar». El hallazgo no fue publicado, pero todos en Mitla lo supieron. Desde entonces, los visitantes que se atreven a entrar al panteón después del anochecer afirman sentir una presencia que los observa entre las sombras.
Algunos escuchan pasos suaves detrás de ellos. Otros aseguran que el aire se enfría repentinamente frente a ciertas tumbas. Y hay quienes juran que, en noches de lluvia, se puede ver una figura tendida junto a las cruces, cubierta con una manta, dormida entre los muertos. Nadie sabe si es su espíritu, su castigo o su consuelo. Pero todos coinciden en algo. El sepulturero de Mitla nunca se fue. Hoy su historia se cuenta en voz baja, entre velas y rezos, como advertencia y homenaje, porque en Mitla, donde la muerte siempre tuvo casa, hubo un hombre que decidió no abandonarla jamás. Y aunque su cuerpo haya desaparecido, su nombre, que ya nadie recuerda, sigue resonando cada vez que una pala toca la tierra fresca del cementerio. Porque allí, en el lugar donde los vivos temen y los muertos reposan, aún duerme el sepulturero maldito. Mitla sigue allí, inmóvil bajo el sol del valle, guardando en silencio sus secretos. Los turistas caminan por las ruinas zapotecas, admirando los mosaicos sagrados, sin saber que a pocos metros el viejo panteón respira historias que no se atreven a morir. Y entre esas historias, la del sepulturero maldito es la que más persiste, la que el viento arrastra cada vez que cae la noche. Su historia no es solo un cuento de horror, es el reflejo de una época, de un pueblo olvidado donde la muerte se volvió rutina, donde la pobreza y la fe se entrelazaron hasta confundirse. Es la muestra de cómo la soledad puede convertir a un hombre en leyenda y a una tumba en su hogar eterno. Quizá nunca sabremos si el sepulturero realmente dormía con los muertos por compasión, por locura o por destino. Pero lo cierto es que, en un mundo donde todos temen al silencio, él encontró compañía en aquello que todos evitamos mirar, y por eso su historia sigue viva. Cada vez que el viento sopla entre las cruces, los habitantes más viejos de Mitla aseguran escuchar un murmullo, una voz grave que reza por los olvidados. Tal vez sea solo el viento, o tal vez sea él, cumpliendo una promesa que ningún ser humano debería haber hecho. Ahora dime tú, espectador, ¿crees que el sepulturero fue un loco o un hombre que comprendió demasiado tarde el precio de acompañar a la muerte? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que más personas descubran los misterios y tragedias ocultas de nuestra historia. Porque mientras haya quien escuche, el sepulturero de Mitla nunca dejará de despertar.